Es momento de que todos hagamos un esfuerzo. Se va a nutrir de el 20% que se le va a descontar al presidente de la República, a los ministros, a los legisladores, a los directores de entes autónomos, servicios descentralizados, para colaborar con el país en este momento de dificultades. Y se va a nutrir también en escalas que estamos terminando de definir, pero que seguramente vayan del 5 al 10 al 20%, aquellos salarios públicos, jubilaciones que excedan los 80.000 pesos líquidos. Sabemos que el Uruguay está pasando mal y de que hay un sinnúmero de gente que se ha quedado sin trabajo, hay un sinnúmero de uruguayos que no tienen alimentación y que todos tenemos que empujar el carro. Este descuento salarial en las franjas y a quienes les comentaba se va a hacer por 2 meses con la posibilidad de extenderlo según siga esta situación económica en nuestro país. El gobierno no puede solo informarnos de lo que va a hacer, sino que para eso está la ley y hay que respetarla. Y en este caso yo creo que, en definitiva, los propios trabajadores teníamos propuesta para colaborar con esta situación que están teniendo nuestros compañeros de la actividad privada y aquellos trabajadores que están en la informalidad, y que hubiera sido bueno que, pudiéramos haberlo conversado, porque capaz que estábamos hablando de cifras similares o algo por el estilo, ¿no? No hay ahorro, hay gasto. Nosotros no le vamos a descontar del salario a los públicos ni a los políticos para ahorrar, es para gastar. Esto es para la gente. Esto es solidaridad pura por parte de la sociedad. Eso no tiene nada que ver con el ahorro. Cuando decidimos tomar esta medida extrema es porque vamos a gastar, porque se necesita gastar. Y ustedes saben todas las cosas que el Uruguay está necesitando hoy. Y por eso lo del principio, sanidad y asistencia social. Allí van a ir estos recursos. No es para el ahorro va por otro lado. Cada peso que de alguna manera los funcionarios públicos y los gobernantes colaboren en esta situación, va a la cancha, va a la gente, va a lo que más lo necesita. Bueno, interesante. Recordar que además, porque cuando se plantea, lo estamos pagando a los trabajadores, es para sueldos a partir de 80.000 para arriba, ¿no? Líquido. Sí, líquido. 125, 130.000 pesos. Líquido. Nominal, ¿no? Y todavía no están exactamente estipulados los porcentajes, pero obviamente también va a ser proporcional y en franja. Ahí está. Entonces, no cabe hablar de los trabajadores que están en franjas más inferiores, donde obviamente no es lo que plantea Mujica. Claro. Es un poco más sensato. Que es un golpe histórico, lo es, porque ¿quién iba a tocar al funcionario público? ¿Es debatible? Sí. A ver, los escucho. No hay... Bueno, no, adelante. Vamos. No, si querés empezamos a debatir. A mí me ocasionó una grata sorpresa al principio y después, lógicamente, una sorpresa muy desagradable. En primer lugar, en la historia de este país, nunca ningún gobierno, no importa el partido, blanco, colorado, del Frente Amplio, tomó una medida de estas características. Una medida que, si se quiere, y si no se quiere también, es la verdadera distribución de la riqueza. Una riqueza que se distribuye con los que más ganan a los que menos tienen. Y no me vengan con que sí, que no, que me bastó. Es una realidad. Nadie nunca se animó a tocar los sueldos de los políticos ni los sueldos de los funcionarios públicos, sueldos de uruguayos privilegiados y jubilaciones privilegiadas. Jubilaciones que se van a cobrar el mes que viene y el otro también, y sueldos que se van a cobrar el mes que viene y el otro retiros también. Militares. Retirados militares, expresidentes, todas esas jubilaciones privilegiadas y sueldos privilegiados de uruguayos que la crisis les pasa por el costado. ¿Y por qué estaría en contra, por ejemplo, bueno, ya hemos escuchado varios, desde un audio de un dirigente sindical al comunicado de COFE? Decir que es una medida necesaria,
Decir que es una medida a la que nadie se animó, yo creo que estamos todos, por lo menos yo estoy de acuerdo con Pablo. Ahora, decir que esta medida es la verdadera distribución de la riqueza, me parece que eso es otra cosa. Bueno, eso es algo que es otra cosa Pablo, bien diferente, ¿no? Creo que la verdadera distribución de la riqueza no pasa por salarios que tienen líquido en la mano, 80.000 pesos. Me parece que pasa por otros lugares, ¿no? No es la distribución de la riqueza. A ver, señores, yo sé que el debate es interesantísimo, pero de a uno, pero si no la gente en casa no va a poder escuchar. Marta. Yo creo que no es el momento de hablar de la distribución de la riqueza, es el momento de atender... Marta, pero lo acaba de Está bien, aquí el pero esa es la visión de Pablo, y hay que está bien, aclararlo, ¿no? pero es la visión de Pablo. A ver, es un momento donde las empresas están sintiendo el golpe de cerrar y no poder atender y mandar gente al seguro de paro. Las personas que están en situación de informalidad, que se ve que son bastante más de las que podíamos presumir que eran, están teniendo que acudir a refugios, miles y demás. Yo creo que esto es un buen gesto, porque si hay alguien que en este momento debería ser solvente, es el Estado. Después veremos qué tan solvente es. Entonces, que no vengan en un síndrome de, perdón lo que voy a decir, gataflorismo, a decir, ah, no, la solidaridad es cuando uno quiere. No, no seas malo, no es el momento. Estas medidas que están tomando necesitan fondos, y fondos tienen que salir de algún lado. ¿Y de dónde pueden salir? Y del Estado. Los particulares, quizás haya algunos que puedan y quizás debieran. Pero en este momento y en esta coyuntura, el gobierno solo puede tomar con funcionarios públicos. Es necesario, el Estado tiene que echar mano a recursos. En este momento acabamos de ver que hay 400.000 personas que están necesitando asistencia. Eso es indiscutible. ¿Que es el camino más fácil? Está bien, es el camino más fácil porque es el recurso que está ahí. Es el más rápido, el más fácil. Ahora, hablar de verdadera distribución de la riqueza en un momento como el que estamos hoy es también complementar estas medidas. ¿Cómo no es momento? No es momento. Al contrario, es un buen momento para ver cómo se complementan estas medidas con aquellos ingresos de personas que no se han visto afectadas por esta crisis. Entre los planteos que hace el PIT-CNT, y acá y también es válido, si hay consenso en que nadie puede decir hoy que lo que se planteó desde el gobierno es más que justo y más que necesario, yo creo que es sensato, tal vez es sensato, queda otro escenario en el que vale y es válido preguntar qué pasa con los sectores, por ejemplo, que se han podido llegar a ver beneficiados los exportadores con el dólar, que el dólar ahora bajó, estamos de acuerdo, pero digamos, hay otras formas de capital que no se han hasta el momento tocado. Esa es una pregunta, pero ojo, válida, ni que hablar. Hay que escuchar lo que tenga para decir la ministra Arbeleche de noche, tal vez pueda ir por ahí. Sí. Bien. Primero, me parece una medida acertada. No sé si justa, si acertada. ¿Por qué no justa? El concepto de justicia es muy amplio. Lo que es justo para mí puede ser injusto para vos. O sea, no lo sé, no lo sé. En segundo lugar, es cierto lo que dice Pablo. Nadie se animó a tomar esta medida. También es cierto que nunca en la historia contemporánea tuvimos una crisis mundial como la que estamos viviendo. Nunca. Ni siquiera la Gran Depresión en Estados Unidos. Ya hay analistas que están estimando que el impacto global va a ser de una pérdida de 25 millones de puestos de empleo y trillonaria en cuanto a las pérdidas económicas en todos los países. Por lo tanto, también estamos ante una situación que es totalmente inédita a nivel mundial, ya no hablemos de nuestro país. Por lo tanto, si bien es cierto, es en parte cierto, pero no es totalmente cierto. La distribución de la riqueza no pasa por allí. Lo que se está distribuyendo acá es el ingreso. De la misma manera que cuando Astori decía que se distribuía la riqueza, yo siempre insistí que no, se estaba equivocando, con todo respeto. Lo que se distribuye es el ingreso. Por lo tanto, voy a seguir manteniendo lo mismo ahora, así lo diga otro gobierno, porque lo creo. La distribución de la riqueza es otra cosa, es ingreso. Esto es ingreso. Si será ingreso, que se tocan sueldos. Y estoy de acuerdo con la medida. ¿Cuál es la razón, Pepe, que no es un ingreso? Yo entiendo lo que me decís y está bien. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que esos ingresos se pagan con los impuestos que pagamos todos. No son ingresos de los particulares, son ingresos de funcionarios públicos que pagamos todos. Y creo que lo que nosotros queremos es que con el dinero que yo pago mis impuestos, vos y vos, vaya a la gente que de pronto tiene que hacer una cola en una olla. De la riqueza. No es que cobra 140.000 pesos. Eso no es distribución. Se han desgarrado la vestidura el Frente Amplio y otros gobiernos con que hay que repartir el dinero. Razoná, Pablo, no es distribución de la riqueza. Eso es malo. Y ahora discutimos que está mal, que es una medida populista, que no nosotros, sino que lo escuché, por favor. Nosotros lo dijo, distribuir la riqueza, entre otras cosas, implica tener riqueza. El Estado uruguayo no tiene es una medida. Por eso hablaba de algo justo también. Y con esta situación que estamos viviendo tiene aún más déficit. Pero ¿quién genera la riqueza? Todos. ¿Quién genera la riqueza? ¿En qué proporción?
¿Acaso la solidaridad tiene que ser en base a esa misma proporción? Si es así y hay consenso en eso, bueno, tal vez todavía hay puertas a las que llamar. Pero por Claro que supuesto puertas que a las llamar, hay. claro que sí. Pasa que estamos como apurados y todos los días queremos todas las medidas en un mismo No, no día. estamos apurados, se trata de una situación de Ya lo sé, urgencia. pero el gobierno ha tomado medidas todos los días, 2, 3, 4, 5 medidas. Quizás hoy Arbeleche diga alguna otra medida donde toque esas puertas que hay que tocar, porque hay que tocarlas. Tarde o temprano habrá que acudir a las reservas. Porque no da ¿Qué les la parece? manta para todo. Yo quisiera pensar que las reservas las van a dejar como última medida, ¿no? Porque las reservas de alguna forma es lo que le da cierta solvencia a un país que es muy flaco. ¿Con qué criterio el PIT-CNT las reclama ya? Y porque es mucho más cómodo tocar lo que ya está ahí. Ahora, me parece que no es momento de hablar, discrepo con distribución de la riqueza, no es momento para hablar de, bueno, ¿qué hacemos con la tierra? No, no es momento de atender la emergencia. Lo único que puede tocar el gobierno en esta fase sin exponerse a líos judiciales, para mí, es el sueldo de los funcionarios públicos. No así las empresas privadas. Porque ¿qué tendría que sacar una ley con un impuesto No, el nuevo? tema es que el trabajador privado está mayormente yendo a seguro de paro. Esto ya lo dijo la calle Ese ayer, es es el por ley, punto, no hay ¿no? otra forma. Tiene que ser por ley. Es que Claro, tiene que también ser por necesita ley. Creo que en este escenario lo más rápido y lo menos riesgoso desde el punto de vista de la opinión pública es tocar el sueldo de los salarios públicos. Lo más riesgoso es anunciar, entre otras cosas, el incumplimiento de los compromisos electorales diciendo que tiene que aumentar el IRPF a las franjas de sueldos más altos, por ejemplo. Eso realmente es riesgoso. Pero vos pensás que... ¿Cuáles en este momento? Si las empresas están cerrando, están mandando gente al seguro de paro, ¿cuáles si tú sueldos pones un altos? IRPF al ingreso, es el ingreso. Es lo mismo que estás haciendo con los funcionarios Pero públicos. no es lo Quizás no mismo estemos hablando del aporte Estás directo grabando de el las ingreso. empresas. Pero hoy, ¿quién Ponele. está pasando peor? ¿El funcionario público o el empleado público o el empleado privado? El privado, por El empleado lejos. privado, empleado privado por una supuesto, cuestión- pero no estamos hablando ¿Y a ese le vas a subir el IRPF? No se puede, No, tiene no, IRPF porque ya lo está seguro tiene. de desempleo. Ahí está. Entonces, ¿qué Estamos camino va quedando libre? Estamos hablando de ¿Y dónde lo sueldos voy a sacar? altos, de ingresos Pero no- altos ¿Pero a dónde otros sacar? niveles. No ¿De estamos hablando jubilaciones de industria y comercio? los 50.000 que se fueron a seguro de ¿Pero desempleo. qué es la de jubilación y industria y comercio? Sigue habiendo sueldos altos y sigue habiendo... ¿En lo privado? En lo privado, No se sí. puede, Vero, no se puede, lo veo. Vero. Sistema bancario, sistema financiero. Bueno, pero perdona, Pero si yo no bien- iría tanto por el, no sé qué les parece, Pero pero en todo caso ahí no estamos hablando de salarios. Entonces, ahí estamos hablando de capital, de la forma en que se expresa, que se administra, ¿no? De Claro. patrimonios. Pero Estamos aparte hablando de otra parecería ser- cosa. Pero no necesito que me aportes tampoco, lo que necesito es que no me aumentes. Y ahí yo Pero a ya ver. estoy bien, un poquito mejor. Es decir, por ejemplo, a las grandes cadenas de supermercados, si no remarcan precios, yo entiendo que la inflación lo lleva a todo eso. Pero si vos me acotás y me manejás los precios, me estás aliviando. Estás aliviando al que menos Bueno, quiere. No estás aportando, pero A me ver estás qué les aliviando. parece. Ahí quedan dos caminos también en el aire que todavía no han tenido respuesta por parte del gobierno. Hay que ver si hoy de noche aparece. Una es el tema de la fijación de precios para canasta básica, alimenticia, hoy. Fundamental. Otra es, por ejemplo, bueno, el hasta ahora irrevocable ajuste tarifario, si no podría preverse, como, aunque sea como una señal, que queden exceptuados los quintiles más bajos. Por ejemplo, que en los hechos no lo van a poder pagar. No sé si... Pero es que esto es muy dinámico, se están tomando medidas Además, todos los no va a días. suceder porque el Estado lo que necesita en este momento, el gobierno lo que necesita en este momento es dinero. Sí, que pero no ingrese le van a dinero. pagar los quintiles más bajos. pero Se quedarán sin tele, se necesita quedarán hacer ajustes sin generales, agua. Necesita hacer ajustes generales y Pero, no a ver, tiene tiempo el de congelar definir. los precios yo creo que es una medida que se va a tomar en el corto plazo, porque Es evidentemente si tú vas a comprar cosas te vas a dar cuenta que las van remarcando cada día, cada 2 días. Bueno, algo está pasando. Eso Y tendría bueno, que decir, bueno, señores, esos no están perdiendo en este momento. está bien. Por eso mismo Bárbaro, insistí. pero entonces son los menos, las cadenas de supermercado. Entonces acotalo, Bueno, porque habrá no que son ver. empresas privadas. Digo, No son empresas privadas las cadenas de a ver, supermercados. sí, son las Ah. únicas empresas privadas que están funcionando. Hay No son las montones únicas. de empresas privadas, trabajadores unipersonales que no califican ni para una Bueno, tarjeta de MIDE. Nadie está hablando de No, eso, pero por no estamos supuesto, hablando de eso, Marta, porque entre Marta, otras cosas está están claro, fuera de todo, eso no Están lo pueden fuera de grabar. todo. Estamos hablando de que incluso de la Acá en forma que el supermercado, presidente acá. presentó la conferencia ayer, yo creo que esa es una posibilidad que no está cerrada, porque parte de ese fondo se está financiando con esto, pero esto no sabemos, si ustedes lo decían más temprano, cuánto va a No se durar. sabe cuánto Entonces, no cerremos posibilidad que no van en este Está bien, momento pero a la distribución ¿Me de la permiten riqueza. introducir Van un a elemento, capturar ingresos. un elemento más al debate en el documento del PIT-CNT que elaboró post-conferencia de anoche, que arranca, manifestamos nuestra satisfacción, ¿no? Al percibir en el discurso del presidente la necesidad de encontrar soluciones que protejan a los sectores más vulnerables. Arranca así,
pues por supuesto plantea... Pero no toque nuestro sueldo. No, Claro, a ver, lo que dice... Es muy fácil ser solidario con la de los demás, ¿no? Y eso corre para todos. Me permiten Perdón. el ejemplo que dio hoy Martinelli de hoteles que no querían colaborar porque se les iba a ensuciar o iba a quedar asociado. Nadie es quien para juzgar en estos casos. Tal vez ese empresario que dijo que no, puso la vida entera en ese recurso. Nadie está juzgando a nadie, ¿no? Entonces, bajemos la pelota y tratemos de ponernos en la piel de cada uno en este caso. Lo que plantea el PIT y que evoca a la propia OIT y es que entienden que se está pasando por encima de los consejos de salarios en esta decisión. ¿Al lugar o no lugar ese punto? En este momento. Objetivamente sí. Pero ¿cuál es el tema? ¿Qué vamos a esperar? A esta gente que necesita un hogar hoy, al que está atrás de la olla hoy de noche. No, vamos a sentarnos a discutir y ver si la rebaja está bien o está mal. La gente necesita una solución ahora, no dentro de 4 días, 8 días o 10 días. Esa ¿Qué es la pasa con realidad. el concepto Hay que de tener un poco de solidaridad? sensibilidad social. Porque ahora hay toda una dialéctica o retórica de solidaridad espontánea versus impuesta. ¿De qué estamos hablando, señores? Eso es una forma muy fina de vestir lo que es el egoísmo. Me encanta que repartan lo ajeno. Lo mío no me lo toquen. Digo, a ver, señores, un sueldo de más de 80.000 pesos líquidos es un buen sueldo. Nadie le va a sacar el 20% a ese sueldo. Es por franja. Pero, o sea, no lo van a sentir. Tienen que mirar para el costado. No son tan No, solidarios. sí, se va a sentir, A ver, pero el de al lado está peor. No aplica en este caso, no estábamos claro, hablando de claro, solidaridad, claro. estamos hablando de una emergencia y estamos Claro. hablando de un gobierno que tiene que administrar recursos Totalmente. que son finitos. Yo que el presidente no hubiese hablado ayer de solidaridad, hubiese hablado de emergencia. En mi criterio la solidaridad es poner un 0900 para que aquellas empresas que quieran colaborar lo hagan. Digo, Esto no es pero solidaridad. como te digo, no, Es yo la pregunto, necesidad de ¿es un pertinente recurso adicional. debatir sobre solidaridad o es un eufemismo a esta Pero altura del solidaridad partido? no es lo mismo hubiese plantear sido- que esto es un acto solidario. Bueno, Un pero acto ¿qué solidario es un si- acto voluntario. Exactamente. Acá hay mucha gente que Pero está de ¿y acuerdo. cuándo la Pero es que esa solidaridad no voluntad fue no se manifiesta voluntaria? No está nunca Esa nadie. voluntad que dicen que van a manifestar, no la manifiestan Bueno, pero nunca. eso es la solidaridad. Está bien, Yo pero entonces soy no sos solidario. Porque quiero. Tú Porque no si te podés llenás- plantear esto en términos de solidaridad. Tú, gobernante, tenés que plantear esto en términos de emergencia. Los recursos del perdón. Estado son finitos. Hoy tu sueldo y en tu el jubilación pasado es un se recurso. hablaba de Bueno, solidaridad. señores, Esta es se la está verdadera- apelando a la solidaridad de todos y Equivocadamente. cada uno de los uruguayos en este momento. O sea, perfecto. y Claro, cuando la pones un solidaridad pasa por 900, eso es acepto otra cosa. esta Eso es una medida, medida de aunque me gobierno. duela. Esta es la verdadera ley de o urgencia. no, Y sí, o es no. que sí. Esta es la verdadera ley de urgencia. Es que sí. A Esta ver. es la ley de urgencia. Esta situación amerita una ley de urgencia. Y obviamente el Poder Ejecutivo tiene que manejarla. Otro tema que también debe manejar y debe transparentar, y me parece bien que lo haga, es el tema de las reservas. Efectivamente, si bien yo estoy de acuerdo que no deben tocarse, contrariamente a lo que plantea la Central de Trabajadores, es necesario saber con cuánta plata contamos en caja. ¿Cuál es la reserva que tiene actualmente el país? Sí. ¿A cuántos créditos podemos acceder? El propio expresidente Vázquez, en su última y la única que ha tenido declaración pública de estos últimos tiempos, claramente le dice al gobierno, tienen la posibilidad, si quieren, de acceder a préstamos internacionales. No es que la calle Pou necesite el aval de Vázquez para que se lo diga, pero si el principal o uno de los principales líderes de la oposición te está diciendo, mirá que si estás apretado, endeudate, te está dando también la posibilidad de que accedas a esos Ahora, créditos. es No es solo Uruguay que accede a eso. Préstamos internacionales. Sí, de hecho sí. Está Y dosificando. va a seguir solicitándolo, claro. Endeudarse sin saber cuándo se termina esto o cuánto más bajo podemos caer de lo que ya Te estamos. tenés Yo que creo endeudar y después tenés que ver Claro, porque tenés que atender la situación. sí, Esta es la urgencia. Pero, Ya te hay estás medidas endeudando. antes. Esta es una buena medida. Primera, o sea, dejemos las más severas para más adelante, porque nadie sabe cuánto va a durar. Entonces, hay que tocar los salarios de los funcionarios públicos. Y sí, me parece bárbaro. Si son los únicos que tienen la certeza de cobrar. El Estado uruguayo no es el Estado francés, que tiene un respaldo Pero nadie está en enorme. contra de eso, Estamos Marta. totalmente de acuerdo, Nadie Marta. está en A contra. eso no le llames solidaridad, le llamás gobernar. Esto Está, es pero gobernar, entonces estamos tengo que peleando definir por recursos. palabras. y los bueno, No, pero Es el por presidente- palabras. es lo que estábamos planteando, estábamos preguntando, El respondiendo una presidente lo que pregunta de la dijo conductora. Es que ¿no? hay que ser solidario. No que los funcionarios públicos iban a ser solidarios por esto, sino que hay Bueno. que ser solidarios. Bueno, Planteaste en veamos el mismo cómo, momento veamos que cómo les va a estás estar la anunciando cuenta en descuento del dólares del 20%. Banco República y la cuenta en pesos. Capaz que hoy nos llevamos la sorpresa y hay muchísimos dólares en la cuenta que abrió el gobierno para que la gente deposite, o los empresarios también lo pueden hacer. Vi que había 2 millones de dólares. Bueno, ojalá que siga Escuché aumentando. hoy a la mañana. Estaría bárbaro. Que había 2 Hacemos millones. una pausa, ya seguimos con esto. Ya venimos.